A los 61 años, Giselle Blondet no está bajando el ritmo, está reconstruyéndose. Después de alejarse del centro de atención y atravesar un profundo dolor personal, ahora revela lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas. Una crisis de salud que cambió la vida de su familia, un colapso emocional y una ruptura que la dejó más sola que nunca. Hoy está contando su verdad, y no es menos que impactante. ¿Cómo pasó del desamor a la sanación? ¿Qué la llevó finalmente a elegirse a sí misma? Vamos a desglosarlo. Desafíos crónicos de salud. En 2004, la vida de Giselle Blondet dio un giro drástico cuando fue diagnosticada con artritis reumatoide, un trastorno autoinmune crónico en el cual el sistema inmunológico ataca los tejidos sanos de las articulaciones, causando dolor, inflamación, rigidez y posibles deformaciones. El diagnóstico llegó inesperadamente después de que sufriera un golpe durante un juego, un incidente que ella cree que desencadenó la condición. Al principio, pensó que la hinchazón y el dolor en sus dedos y articulaciones eran consecuencia del impacto, pero los síntomas empeoraron con el tiempo. Ni siquiera podía levantar el brazo, recordó en una entrevista pasada. Cuando finalmente visitó a un especialista, el reumatólogo confirmó la presencia de artritis reumatoide. Como muchos pacientes, Blondet se sintió abrumada, no solo por el diagnóstico, sino también por la perspectiva de medicarse de por vida. Le recetaron metotrexato, un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad, junto con Humira, una inyección biológica usada para modular la respuesta inmunitaria. Sin embargo, Blondet enfrentó dificultades físicas y emocionales con el tratamiento. Me sentía fatal cada vez que tomaba el medicamento, admitió. No estaba acostumbrada a necesitar pastillas y leer todos los efectos secundarios en Internet solo empeoraba las cosas. A pesar de estas luchas, poco a poco aprendió a convivir con la enfermedad. En lugar de dejar que la definiera, decidió hablar públicamente y de manera positiva sobre su condición. Ignoro mi artritis, dijo a BeHealth en 2022. Vivo activamente y comparto mi historia para que otros sepan que es posible. Otro punto de inflexión llegó a finales de sus 50, cuando Blondet comenzó a experimentar síntomas adicionales: fatiga crónica, niebla mental, dolor en las articulaciones y molestias agravadas por la artritis. Tras una investigación exhaustiva, concluyó que sus implantes mamarios texturizados, colocados años antes después de 3 embarazos, podrían estar contribuyendo a sus problemas de salud. Los síntomas coincidían con lo que hoy se conoce como enfermedad por implantes mamarios, una condición controvertida pero cada vez más reconocida, en la que el cuerpo tiene una reacción autoinmune o inflamatoria a los implantes, especialmente los texturizados o de silicona. Estas reacciones se han vinculado a condiciones como lupus y artritis reumatoide. Blondet optó por la cirugía de explantación en 2022, justo después de su cumpleaños 58. Estaba en un dolor constante. Tenía dolores de cabeza, siempre estaba cansada y no podía concentrarme, dijo en un video de Facebook donde documentó su decisión. Ya no quería estos objetos extraños en mi cuerpo. Hizo público su proceso con la esperanza de ayudar a otras mujeres a reconocer síntomas y priorizar su salud. El costo emocional fue significativo. Para muchas mujeres, los senos están ligados a la identidad, la sensualidad y la confianza, explicó. Quitarse los implantes no es solo una cirugía física, es también una cirugía emocional. Más recientemente, Blondet se sinceró en el podcast Peso Feliz junto a la doctora Amni Acosta Den, una médica dominicana endobariátrica y creadora del movimiento del peso feliz. Blondet reveló que su medicación previa para la artritis había perdido efectividad, por lo que sus médicos le recetaron prednisona, un corticosteroide potente para reducir la inflamación. Aunque la prednisona le ayudó a controlar el dolor, trajo otro problema:
aumento de peso e hinchazón visible. Siento que el medicamento me tiene inflamada, compartió con sinceridad. Los cambios en su cuerpo comenzaron a afectar su vestuario en La Mesa Caliente, el programa de Telemundo que co-conduce. Mi ropa ya no me queda igual y me niego a comprar una talla más grande, así que decidí, en vez de preocuparme, voy a actuar. Desde entonces, Giselle ha adoptado un estilo de vida centrado en el bienestar integral, en lugar de la pérdida de peso enfocada en la apariencia. Esto se alinea con la filosofía de peso feliz, que promueve la salud metabólica, el equilibrio emocional y el autocuidado sostenible. Blondet se ha comprometido con el ejercicio diario, una dieta más consciente y prácticas de bienestar mental. Evita por completo usar la báscula. No me gusta. Siento que pesarme me hace subir de peso, bromeó, añadiendo que se enfoca en cómo se siente y cómo le queda la ropa, en lugar de perseguir números. Ahora prefiere alimentos naturales y no procesados, como el mofongo, en lugar de comidas ultraprocesadas, aunque eso implique rechazar una pizza nocturna. También evita ingredientes inflamatorios que puedan agravar su artritis. Incluso la comida vegana puede ser dañina si no es del tipo correcto, señaló. Debes conocer lo que funciona para tu cuerpo. Como figura pública de toda la vida, Blondet no es ajena a los estándares de belleza poco realistas que impone la industria. Siempre estamos preocupadas. ¿Se ve bien mi cabello? ¿Está muy ajustado el vestido? ¿Me veo gorda en cámara?, dijo. Es agotador. A esta altura de su vida, está aprendiendo a liberarse de esas presiones. En lugar de fijarse en la validación externa, está aprendiendo a priorizar la paz interior y la comodidad. Quiero usar lo que me gusta y sentirme bien en mi cuerpo, afirmó. Quiero estar saludable, no perfecta. Cumplir 61 le trajo más que una transformación física. También la llevó a una introspección emocional. Después de años de relaciones fallidas, Blondet exploró sus propios patrones de apego. A través de la terapia y la autorreflexión, descubrió heridas profundas relacionadas con el abandono en su infancia. El divorcio de sus padres le dejó un miedo al abandono, un temor que se manifestaba como su tendencia a abandonar relaciones antes de ser lastimada. Siempre quise un amor duradero, confesó. Pero yo misma lo saboteaba. No quería sentirme abandonada, así que me convertía en quien se iba. Ahora, con una mayor conciencia de sí misma, cree que finalmente está lista para una relación comprometida y estable. Por primera vez en mi vida, me siento abierta al amor. Estoy lista. Un temprano capítulo de autodescubrimiento. Antes de alcanzar el estado de preparación emocional en el que se encuentra hoy, la vida amorosa de Giselle Blondet estuvo marcada por el desamor, el caos emocional y patrones repetidos de abandono. En 1982, cuando Giselle Blondet tenía solo 18 años, se casó con Luis Iglesias, un joyero puertorriqueño. Fue su primer paso hacia la vida adulta, asumiendo los roles de esposa y madre poco después, con el nacimiento de su hija, Andrea. En ese momento, Giselle aún se encontraba en pleno desarrollo emocional y profesional, sin tener claro quién era realmente. Aunque el matrimonio comenzó con ilusión, pronto empezó a desmoronarse bajo el peso de la inexperiencia y la inseguridad emocional. Para 1984, el matrimonio había terminado en divorcio. Giselle ha reflexionado sobre ese periodo, señalando que no se debió a traición ni conflicto, sino a su propia falta de preparación emocional. Ha admitido que el miedo, la inseguridad y las exigencias abrumadoras de la maternidad temprana contribuyeron al colapso de la relación. Con el tiempo, reconoció que no tenía las herramientas ni la madurez emocional necesarias para mantener una relación duradera. Aunque no hubo controversia pública en torno al divorcio, fue una experiencia profundamente formativa.
Giselle ha sido transparente al compartir cómo entrar al matrimonio sin conocer su verdadera identidad, le dificultó sostener la intimidad y el compromiso a largo plazo, patrones que más tarde reconocería y confrontaría en relaciones futuras. A pesar del dolor de la separación, Giselle siempre ha hablado con respeto sobre su ex esposo. Reconoce el papel que ese capítulo temprano jugó en su crecimiento. Más importante aún, el nacimiento de Andrea le dio un vínculo inquebrantable y un propósito vital. Como madre soltera joven, Andrea se convirtió en una fuente poderosa de fortaleza e inspiración durante los primeros y precarios años de la carrera de Giselle. Su decisión de casarse tan joven también reflejaba las normas culturales de la época en Puerto Rico y América Latina, donde el matrimonio y la maternidad temprana eran ampliamente fomentados para las mujeres. Con los años, la visión de Giselle sobre esa relación ha evolucionado. Pasó del arrepentimiento juvenil a la aceptación y la claridad. En lugar de ver ese matrimonio como un error, ahora lo percibe como un paso esencial en su camino personal, uno que sentó las bases para su comprensión en evolución del amor, la responsabilidad y el valor propio. El amor que creyó que la salvaría. Tan solo 2 años después de su primer divorcio, en 1986, Giselle Blondet emprendió lo que esperaba que fuera un nuevo comienzo. Se casó con el actor venezolano Luis Abreu, alguien a quien había admirado desde su adolescencia y a quien describía como su amor platónico. A pesar de los inicios románticos, la relación pronto se volvió emocionalmente abusiva. Giselle ha hablado abiertamente sobre el daño emocional y psicológico que sufrió, tanto en entrevistas como en su podcast Lo que no se habla. Él tenía una oscuridad dentro de sí, que yo no podía salvar, dijo, refiriéndose a la lucha continua de Abreu contra el alcoholismo. Describió el ambiente en el hogar como inestable y lleno de miedo, diciendo, sentía que caminaba sobre vidrios. Su dependencia al alcohol no solo generó caos, sino también desapego emocional. El hombre que alguna vez idolatró se volvió impredecible y controlador. Todo estalló durante un viaje de trabajo a Argentina, donde vivió un momento de miedo que la obligó a actuar. Hubo una situación que pudo haberse vuelto violenta. Tomé a mi hija y escapé, recordó, una memoria que aún la estremece décadas después. El fin de la relación no fue fácil. Abreu se negó a participar en el proceso legal, desapareciendo y haciendo casi imposible que Giselle pudiera finalizar el divorcio. No se presentaba, se esfumó, ni siquiera podía localizarlo para entregarle los papeles, explicó. Eventualmente, tuvo que presentar denuncias formales para poder avanzar, todo mientras lidiaba con las exigencias de la maternidad soltera y una carrera en ascenso. Giselle ha admitido que las cicatrices emocionales de ese matrimonio la acompañaron por años. Sentía que había cometido un pecado, dijo, no solo por casarme con él, sino por permitirme vivir en ese tipo de entorno. Durante mucho tiempo, mantuvo esa experiencia enterrada. Guardé esa parte de mi vida en una caja debajo de las escaleras, cubierta de telarañas. Su vergüenza no provenía de la opinión pública, venía de ella misma. Se culpaba por no haber visto las señales de advertencia, por tratar de arreglar a alguien que no quería ser salvado, y por creer que el amor por sí solo podía sanar una disfunción tan profunda. Lo más desgarrador de todo fue que su hija fue testigo de gran parte del dolor. No era solo yo la que estaba atrapada, reflexionó. Éramos las dos, y no podía permitir que eso continuara. También hubo un aspecto perturbador en el control financiero que Abreu ejercía. A pesar de su imagen pública y su trabajo constante, no tenía acceso a sus propios ingresos. Él controlaba todo. Tenía que pedirle dinero a la niñera para comprar leche, confesó. Un recordatorio doloroso de cómo la dependencia y el control habían penetrado hasta lo más cotidiano de su vida. Aunque el matrimonio terminó legalmente alrededor de 1987,
Su impacto emocional perduró. Durante años, Giselle evitó hablar públicamente sobre Abreu, salvo en momentos en que sentía que su historia podía servir a otras mujeres. En 2022, comenzó a hablar con mayor franqueza sobre su largo proceso de sanación. Tuve que perdonarme por haberlo elegido, por pensar que no merecía algo mejor, confesó. Era tan joven, todavía me estaba formando como mujer. Luis Abreu falleció en 2015 de un infarto. Para entonces, Giselle ya había hecho las paces con el pasado. Ya lo había perdonado, dijo. Fue extraño. Sentí una calma al escuchar la noticia, porque sabía que ya había hecho el trabajo. Ya había soltado. Un intento silencioso de estabilidad. En 1989, Giselle inició su tercer matrimonio, esta vez con el productor musical argentino Harold Trucco. Esta unión trajo consigo una dosis de calma en comparación con la anterior. Juntos tuvieron 2 hijos, Gabriela y Harold Emanuel, ampliando su familia y dándole un total de 3 hijos. Durante casi 8 años, la pareja construyó lo que parecía ser un hogar funcional, pero con el tiempo, la distancia emocional entre ellos fue creciendo. Aunque el matrimonio no estuvo marcado por escándalos ni violencia, eventualmente se desmoronó. Más adelante, Giselle compartió que Trucco solía estar ausente en momentos clave de la vida de sus hijos. Su falta de participación en temas como la educación y la rutina familiar dejó huella, especialmente en los niños. En una entrevista posterior, relató cómo sus esperanzas de una posible reconciliación se desvanecieron durante una cena familiar. Sus hijos anunciaron que pronto tendrían un nuevo hermanito, revelando que la pareja de Trucco en ese momento estaba esperando un bebé. «Gracias por el regalito», respondió Giselle, con un sarcasmo lleno de amargura. Ese momento cerró por completo cualquier puerta hacia una reconciliación. A pesar de la separación, Giselle ha mantenido una postura mesurada al hablar públicamente sobre Trucco. Se enfoca más en los desafíos emocionales de la crianza compartida que en señalar culpables. Reconoce que, aunque sus hijos quieren a su padre, también han sentido los efectos de su ausencia. Tras su tercer divorcio en 1997, Giselle Blondet decidió permanecer soltera durante casi 2 décadas. Mientras criaba a sus hijos y desarrollaba una exitosa carrera, conduciendo programas como Despierta América, Nuestra Belleza Latina y otros, se mantuvo alejada de la escena pública en cuanto a relaciones sentimentales. Pero su vida privada distaba mucho de ser tranquila. Pasó muchos de esos años enfrentando en silencio los traumas del pasado. Yo era inmadura y elegí a las personas equivocadas porque deseaba con todas mis fuerzas cumplir una fantasía, matrimonio, hijos, felicidad, pero no estaba sanada, confesó en su podcast. Esa honestidad cruda ha resonado con muchas mujeres que, como Giselle, fueron criadas para priorizar los ideales románticos por encima de la preparación emocional. Un amor que floreció en silencio y terminó en silencio. En 2016, Giselle Blondet inició una relación públicamente confirmada con Jaime Fernández, un empresario español. Esta fue su primera pareja sentimental reconocida en varios años, y atrajo la atención debido a la naturaleza pública de su carrera y al largo periodo de silencio amoroso que la había precedido. Blondet describió la conexión como algo que llegó sin aviso, pero en el momento justo. Lo nuestro fue tan inesperado, nos encontramos sin siquiera estar buscando, escribió en 2017 mientras viajaba con Jaime por Australia. Su romance los llevó por todo el mundo, desde las playas de Miami hasta los paisajes remotos de la isla de Pascua. No eran una pareja que buscaba titulares. Eran, como ella misma dijo una vez, felices de compartir una botella de vino en casa y hablar sobre nuestro día. Más allá de las vacaciones íntimas y las publicaciones amorosas, había algo más profundo. Giselle elogiaba con frecuencia el rol de Jaime en su familia. En un emotivo mensaje tras la boda de su hija Gabriela, escribió:
Todo el amor paternal que le has dado a Gaby ha llenado mi corazón de alegría. Para mí siempre fue importante encontrar un hombre que pudiera amar a mis hijos como si fueran suyos, y lo encontré. Según Giselle, Jaime trataba con cariño no solo a sus hijos, sino incluso a su nieta, Sofía, a quien mimaba con ternura. Es amoroso, atento e increíblemente solidario, compartió en una ocasión. Esa sensación de plenitud se reflejaba en la forma en que Giselle hablaba de su vida juntos. Amar es elegir a alguien y volver a elegirlo cada día, escribió en 2019, subrayando ese compromiso cotidiano que parecía definir su vínculo. Pero luego, todo cambió. Para 2020, algo se había alterado. Jaime desapareció de la narrativa pública de Giselle. Dejó de compartir fotos en pareja, redujo su presencia en redes sociales y se retiró discretamente de su rol en La Mesa Caliente, el programa de Telemundo. Por un tiempo, los fans se quedaron con la incógnita. La Giselle abierta y transparente guardaba silencio. Pero detrás de ese silencio, había una crisis personal que marcaría el fin de su relación. Ese año, la hija de Giselle, Andrea, sufrió un infarto poco después de dar a luz. El trauma sacudió a toda la familia. A finales de 2022, Blondet abordó públicamente la situación en su podcast Lo que no se habla. Allí, en un momento de sinceridad desgarradora, reveló que la crisis marcó un punto de quiebre en su relación con Jaime Fernández. Cuando la periodista Mandy Friedman le preguntó sobre la ausencia de Jaime durante ese momento crítico, Giselle respondió: «Lo único que diré es que, en ese entonces, me sentía más sola con él que ahora. Nunca me he sentido más amada, más acompañada, más fuerte, ni más valiente que hoy». Sus palabras fueron una acusación silenciosa. En el momento más oscuro de su familia, el apoyo emocional que necesitaba no estuvo presente. Fue un punto de inflexión. «Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida», confesó. Y mientras su hija luchaba por su vida, Giselle empezó a cuestionar los cimientos emocionales de la suya. A pesar del dolor, se negó a criticar públicamente a Fernández. De hecho, hizo todo lo posible por no asignar culpas. ¿Por qué no hablo de los detalles de la separación? Porque no me parece correcto. Quiero que esa persona tenga una vida llena de amor, paz y felicidad. No ayudaría a nadie si expusiera nuestras diferencias. Destacó que ella y Jaime habían conversado en privado y ahora mantenían una relación cordial. Pero lo que quedaba ya no era romántico. Eso pertenece a otro tipo de relación, aclaró. En lugar de resentimiento, Giselle enfrentó la ruptura con introspección. Él fue un maestro en mi vida, y espero haberlo sido yo para él. De verdad espero que pueda construir una vida hermosa, amorosa y plena con otra persona. Nunca podría decir algo que lo lastime. Eso sería injusto. Así, eligió la compasión sobre el conflicto, la fortaleza sobre el drama. Desde entonces, Giselle ha emprendido un viaje de transformación personal. «Me estoy reconstruyendo, incluso estoy certificándome como coach de vida», contó a La Opinión. No le teme a la soledad. De hecho, ha encontrado libertad en ella. Ve este capítulo no como un retroceso, sino como una reorientación. Aunque ya no está con Jaime, no ha renunciado al amor. «Claro que todavía creo en el amor, pero estoy trabajando mucho en eso. Si lo piensas bien, es muy difícil cuando estás en esta industria», admitió. «La fama», sugirió, «complica la intimidad». Al reflexionar sobre su pasado, Giselle también confrontó sus decisiones anteriores en el amor. Si no sanamos las cosas de nuestra infancia, y no digo que me hayan pasado cosas terribles, solo el divorcio de mis padres y todo eso, a veces el tipo de relación que soñamos no se materializa. Yo tenía esa idea del matrimonio, de tener hijos. Tal vez me apuré un poco al elegir a esas personas. Aún así, no siente arrepentimiento, solo esperanza. No importa la edad,
No importa el momento. Yo sé que voy a encontrar ese amor que sé que está destinado para mí. Hoy, Giselle Blondet es una mujer que ha vivido profundamente, ha amado con el corazón abierto y ha aprendido con intensidad. Puede que ya no esté en pareja, pero no está rota, está despierta. Y su historia es un recordatorio de que incluso las historias de amor más bellas pueden transformarse y que los finales también pueden ser elegantes. A los 61 años, Giselle Blondet no solo habló, sorprendió a todos con su honestidad. Después de años de silencio, reveló la verdad detrás de su ruptura, la soledad que sintió en la relación y la fuerza que encontró después. ¿Crees que el apoyo emocional importa más que el romance? ¿Es posible empezar de nuevo, sin importar la edad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si encontraste este video revelador, dale like, suscríbete para más historias reales de figuras públicas y activa la campanita para no perderte ninguna actualización.